hoy contentos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Ever, estoy muy contenta de compartir este escenario contigo. Yo también, Nayu, muy feliz y agradecido de estar en un episodio más después del culto. Sirviéndole a todos los que nos están mirando, sirviendo a todos también los que nos están escuchando, y que es una bendición, un episodio más, y viendo cómo Dios está trabajando, cómo Dios está haciendo todas las cosas y cómo podemos también entrar a los hogares de todas las personas llevando un mensaje hermoso y educativo para toda la familia. Sí, también los queremos invitar a que vean nuestras redes sociales, nuestro canal en YouTube, en Instagram y en TikTok. Nuestros días de servicio. Mira, nosotros tenemos servicio los días jueves desde las 8 de la noche y los viernes desde las 8, que son los servicios de oración, y los domingos a partir de las 11 de la mañana. Así que esos son los días y los horarios de los servicios para que estén atentos y se acerquen por acá. Estamos en San Pablo 2281, Iglesia Visión. Así que estamos para bendecir tu vida. Sí, bueno, hoy le tenemos una gran sorpresa. Hoy, mira, hoy nos acompaña en Después del Culto una profesional de vocación y corazón, Francisca Sepúlveda. Psicóloga infanto-juvenil, hija de pastor y comprometida con la salud mental dentro y fuera de la iglesia. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá y que me hayan considerado para que podamos hablar de salud mental, que es un tema tan atingente hoy en día. Sí. Así es, muy importante también, y que todas las familias lo puedan saber, que todas las familias puedan entender este tema. Porque es muy educativo, muy importante y es necesario. Y que dentro de la iglesia también necesitamos psicólogos. Así es. Psicología. Sí. Así es. Sí, porque hoy en día es un tabú hablar en la iglesia de psicólogo, de psicología, todo lo que tenga que ver con emociones es un tabú. O sea, no. Estamos abiertos hoy en día a recibir todo lo que venga de parte del Señor. El Señor habló de médicos también en la palabra. Y así es. por eso te tenemos hoy aquí. Mira, quiero hacerte esta pregunta, ¿okay? Quiero Dígame hacerte esta más. pregunta, y yo sé que este tema es para que lo entiendan todas las personas también, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la percepción de la salud mental en Chile desde el estallido social y la pandemia? ¿Qué puedes decirnos tú como psicólogo? ¿Qué es lo que ha traído? ¿Cuáles han sido las consecuencias? La verdad es que es un cambio rotundo desde la pandemia hasta la actualidad. La pandemia dejó un espacio en donde, claro, si bien uno visibilizaba bastante el tema de la psicología, de la salud mental, esto ayudó bastante a que las personas se hicieran cargo de sus propias emociones y de lo que sentían. Yo creo que a todos nos pasó que en la pandemia en algún momento necesitamos psicólogos, ya sea porque nos sentíamos, colapsados en la casa, empezaron los problemas familiares, o que quedamos sin trabajo, o los duelos por las muertes de las personas. Entonces, yo creo que desde la pandemia hasta ahora cambió en un 100% la psicología, y cómo cada vez se hace más atractiva y llega a más lugares, como por ejemplo en la iglesia. Porque como decía Ana Yubi, en la iglesia no se solía hablar tanto de psicología, y de hecho hasta hoy en día hay muchas personas que lo ven como algo negativo. Sí. Y se les olvida también, como decía Ana Yubi, que es una ciencia, que esto no es algo pachamámico, que no es algo, interestelar, o que que el incienso, y que, ¿cierto? Porque hay mucha gente que piensa... Exacto. Entonces, es algo que de verdad ayuda y facilita mucho la vida de las personas, la psicología. Bueno, y como les decía, en el tema de la iglesia, siento y veo claramente que hoy en día es una necesidad dentro de la iglesia. A veces se nos olvida que hay personas que tienen trastornos dentro de la iglesia, y uno dice como, oye, esa persona, ¿por qué es así? ¿O por qué hoy día no me saludó? Y desconocemos que hay personas que detrás de lo que uno ve aparentemente hay trastornos, hay dificultades, hay un montón de cosas, y que a veces nosotros decimos, ay, qué raro, que aquí, que allá, pero a lo mejor esa persona,
puede tener depresión, bipolaridad. Hoy en día también está muy en, ¿cómo decirlo?, en aumento el tema del autismo Sí, y las neurodivergencias. sí. ¿No? Y, Sí. y no es tanto eso, sino que por lo menos dentro de la iglesia, el psicólogo puede ser usado por Dios también Sí, para, sí. para dar con la Totalmente. raíz a profundidad del problema que pueda tener una persona. O sea, Dios puede usar, te puede usar a ti como instrumento dentro de la iglesia para llevar sanidad interior, para llevar sanidad espiritual a una persona. Eso es lo más importante de todo esto. Sí. Y creo que es tremenda Sí, bendición. sí, sí, muy importante. Francisca, ¿qué nos puedes hablar sobre qué señales debemos observar en los niños y adolescentes para detectar los problemas de salud mental? Ya, hay varias cosas. ¿Por qué? Porque los problemas de niños hoy en día que tienen que ver con salud mental, yo los dividiría en emocionales y en neurodivergencias. Los emocionales están las depresiones, las autolesiones, están la ansiedad, hoy en día se ve mucho en los niños, y por otro lado están las neurodivergencias, que ahí entraría el autismo, el trastorno de déficit atencional, las discapacidades intelectuales y todas esas cosas que finalmente van generando un malestar en los niños. Pero ¿qué cosas vería yo? Obviamente, cuando el niño está en silencio, cuando el niño pasa mucho tiempo sin hablarnos, sin decirnos nada, pero hijo, ¿qué te pasa? Yo creo que a todos nos ha pasado, Sí. los que tenemos hijos, ¿qué te pasa? Y si te dicen, no, no me pasa nada, es raro porque uno ya conoce a su hijo, uno sabe Sí. que algo va ahí. alegre, que sí. El mismo Uno tema. se preocupa cuando los ve mucho tiempo callados. Algo Exacto. están tramando, dice. Sí. Algo están tramando. El tema de también el colegio. Del colegio siempre van a llegar señales, ya sea del profesor o de a lo mejor anotaciones o de distintas cosas que nos van a dar luces de que mi hijo no está bien, a lo mejor bajo las notas. El tema del sueño es otra cosa. Va a estar muy somnoliento o no va a poder dormir en las noches. Y el tema de también las amistades que pueda tener su amigo, o sea, su hijo. Por ejemplo, si uno ve que ese niño se juntaba con alguien y de un día para otro dejó de juntarse con ese niño o de hablarle a algún adulto, son señales. Cualquier cambio que uno pueda identificar o que uno ve como normal en que ellos. estar alerta, sí. Exacto. Mira, yo creo que, bueno, uno ya cuando tiene hijos está alerta 24/7 Sí, de de todo, de todos los cualquier cosa, detalles. porque es demasiado importante. Y Sí. vuelvo y repito, creo que cuando pasan mucho tiempo uno siempre se preocupa y uno dice, ya va, ¿qué están haciendo? Vamos a preguntar, los llama, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás tan callado o estás tan callado? Entonces creo que siempre la importancia de esa recomendación, de siempre estar ahí pendiente de los padres, de los hijos. Y Francis, ¿qué opinas tú? ¿O qué sientes que la iglesia chilena ha avanzado en abrir espacios seguros para hablar del tema de la salud mental? Si es que la iglesia ha abierto espacios seguros, sí, ha abierto, y de hecho creo que si nos ponemos a mirar hacia el pasado, estamos avanzando. Sin embargo, aún creo que falta mucho para llegar ahí. ¿Por qué? Porque podríamos, por ejemplo, tener espacios de consejería, pero que fueran a un nivel mayor. Por ejemplo, no sé, que el hermano pasara o la persona pasara a consejería con el pastor, pero si el pastor ve que ya no puede sostener eso, es porque hay algo más que la persona tiene que hacer un cambio. Y bueno, yo creo que la mejor terapia, bueno, para mí, en lo personal, es como venir a la iglesia y poder desahogarte, porque aquí hay varias cosas. Tenemos el tema, por ejemplo, de la comunicación. La comunicación es la llave de todas las cosas, pero si yo me callo, no voy a estar pudiendo comunicarme ni diciendo las cosas que a mí me hacen mal. Sí. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿qué hacemos? Como que votamos todo. Sí, claro. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, nos cantamos, oramos al Señor, o hablamos con alguien que nos dio un abrazo. A lo mejor esa persona no tiene idea de lo que yo estoy pasando, pero con un abrazo
me sentí Libera, reconfortada. pues, te sientes bien, sí. Exacto. De verdad que Y sí siento que la iglesia ha abierto espacios, como por ejemplo el mismo tema de la coinonía, quizás este mismo tema de poder conversar. Sin embargo, siento que aún nos falta mucho para que las personas podamos entender. ¿Por qué? Porque voy a entrar en otro tema quizás, pero a veces somos cristianos de día domingo y de día de semana cuando venimos a la iglesia. Y después, cuando llegamos el día lunes, estamos igual de mal que como venimos. Sí. Y ahí, obviamente, hay un tema espiritual y todo, pero también de salud mental. ¿Se entiende? Entonces, Sí. nosotros tenemos que trabajar en esa área y no nos podemos hacer los locos de que no es que yo vengo a la iglesia y estoy sano, no. No. Por algo existe el profesional que también te ayuda. Y quisiera explicar un poco qué es la psicología, porque sucede mucho que la gente, como yo decía antes, cree que es algo como, no sé, pachamámico, y no es así. Tiene que ver mucho más con cómo yo veo las cosas y cómo alguien desde fuera me dirige. Por ejemplo, lo voy a graficar así. Es como que yo tengo una madeja de lana revuelta, y ¿qué es lo que hace el psicólogo? Desde fuera te la va ordenando. Y uno, ¿qué hace cuando va al psicólogo? Lo ve desde otro punto de vista. Y dice, ay, verdad, no había visto las cosas desde ese punto de vista. Sí, O no como es tan grave como yo lo creía. O si a alguien ya le pasó, entonces... Como más que todo consejería, eso te ayuda, te reconforta, sí. Exacto. De verdad que sí. A veces el hecho de hablar solamente también te relaja. Yo te creo calma. que tener un psicólogo en la iglesia es una bendición. Sí, el hecho de, como lo dice Francisca, el hecho de que te escuchen cuando estás encerrado, de repente no hablas con nadie en la iglesia porque alguien te pueda juzgar o criticar. Es muy importante que alguien te escuche y tú quieres que te entienda. Un psicólogo, de verdad que... Y de hecho, yo creo que hay gente que no se atreve a hablar con las demás personas, sino que siente la necesidad de hablar con alguien que lo comprenda, que lo entienda, que sepa cuáles son sus heridas emocionales, las heridas esas que están arraigadas en lo más profundo de esas personas, y que tal vez el conocimiento de un psicólogo pueda llevarlo a salir de esa oscuridad, de esa profundidad, de ese dolor. Porque muchas veces tenemos esas heridas en un cajoncito de nuestro corazón y no las queremos sacar allí. Ahí nadie puede tocar ese tema en nuestros hogares. No toques el tema porque el compañero se puede molestar, no. Los temas hay que hablarlos. Tenemos que hablar. Sí, cuando dicen, mira, ¿por qué no conversas con un psicólogo? Muchos a veces hasta se sienten como ofendidos. Claro. O algo. Sí, que uno No, está yo loco. no Al estoy psicólogo loco, porque yo no estás estoy loco. Y no Sí, solamente es es eso, es para conversar, o sea, a lo mejor no puede ser que a lo mejor puedas conversar con alguien, sino simplemente es un abrazo lo que necesita. Exacto. Es un abrazo. Sí, ahora algo quería decirle. Lo que pasa es que a veces nosotros también nos dejamos estar y culpamos, por ejemplo, de todo a Dios, ¿cierto? Pero hay veces que nosotros hacemos ya hasta lo imposible y nada funciona. Y ahí eso tiene que ver con que algo en mi cabeza no está funcionando bien y que necesito sí o sí ese exacto. Sí, un psicólogo, una ayuda. El psicólogo es una ayuda, de verdad que Poderoso. En lo personal yo he ido a una psicóloga, una gran psicóloga, yo también he ido. la segunda terapia. Muchachito también fui a un psicólogo y yo reconozco que fallé y no he ido más. Y te voy a decir una cosa, y a mí no se me olvida nunca esa entrevista que yo tuve con esa psicóloga. No me acuerdo obviamente de su nombre porque fue hace muchos años, pero sí me acuerdo de cómo me trató. ¿Okay? Sí. Y fue una bendición para mi vida. De verdad que sí, fue algo hermoso, que por lo menos lo que pasó, lo que Dios pudo haber tratado, a lo mejor yo en ese tiempo sin conocerlo a él, pero cómo Dios a través de ella pudo obrar conmigo. De verdad que fue algo muy especial. Así que, bueno, les digo, aprovechen, aquí está ella, ¿okay? Aquí está ella, suscríbanse en nuestro canal, ¿ok? Para que puedan seguir viendo más episodios también educativos como estos, para seguir bendiciendo su vida. Sí. Francisca, ¿qué cambios crees tú que deben hacerse en la iglesia para ayudar un poco más a la salud mental? A ver, lo primero es salirnos de nuestras cuatro paredes. Yo creo que hay que salir a las calles, afuera, porque aquí obviamente ya nosotros tenemos
la solución, que si obviamente vamos con el Señor primero y Claro. después vamos a todos los especialistas que tengamos que ir, pero la gente de afuera no conoce todo lo que nosotros tenemos. Sí. Y estar en la iglesia y conocer del psicólogo, conocer de ciencia, son dos mezclas que de verdad es un gran valor que no todos tienen y que nosotros deberíamos valorar obviamente mucho. Y lo primero sería salir de nuestras cuatro paredes y salir afuera a ver cuáles son las necesidades de las personas. Sí. Porque ¿qué sacamos con encerrarnos acá si finalmente afuera hay un montón de personas que lo está pasando súper mal y perdemos el objetivo de lo que estamos haciendo? Y ahí entramos en otra filosofía que es, ¿por qué hago lo que hago? Hago porque tengo que cumplir con la iglesia, hago las cosas porque tengo que, no sé, porque quiero ser mejor, o porque realmente quiero traer a más personas al Señor y que también, al igual que yo, vean lo que yo estoy experimentando. Y que a lo mejor no todo va a ser perfecto, porque a veces Sí. nosotros, o sea, no a veces, todos tenemos dificultades diarias, Sí, ¿cierto? somos de carne y hueso. Sí, pero con la diferencia es que nosotros tenemos esperanza. Sí. Y hay gente afuera que no tiene Que no esperanza tiene de nada. esperanza, sí. Claro. Entonces Sí. lo primero yo creo que es eso, salirnos de nuestras cuatro paredes. Y lo segundo creo que es abrir espacios como por ejemplo estos, en donde las personas puedan acceder, no tan solo desde lo cristiano, también desde la salud mental. Sí. ¿Cierto? Porque hay veces en que la iglesia, claro, predicamos o hablamos de cómo ser mejores, de la compañía Sí. del Señor, de su fortaleza, de su fe, etcétera, pero no hablamos, por ejemplo, de los valores. Sí. Y nos vamos dando cuenta de que a veces los cristianos son las personas peores vistas porque dicen, este es cristiano y es así. Sí. No sé si se han dado cuenta, Sí. porque No es así. en la iglesia no se habla de los valores, no se habla, por Creo que ejemplo, hay muchos temas que es se que- han dejado de hablar en la Hablar en la iglesia. iglesia. como por sí. ejemplo la honestidad, como por ejemplo la humildad, como por ejemplo lealtad. la lealtad, Sí. la paz, la paciencia, un montón de valores que el respeto, ¿cierto? Sí, Hay el personas respeto. que no respetan a otros y uno debería dar ejemplo más allá de que yo hable bonito, de que me vista bien como cristiano, etcétera, es con mis acciones. Sí. Yo voy a anotar eso. Anótalo. Sí. Anota. Voy a anotar eso. Y hablando de ayuda y de salir a la calle, que es tremendo, ¿cómo puede una congregación ayudar sin juzgar? ¿Ok? Sin juzgar a personas con trastornos como la ansiedad o la depresión. Yo creo que lo primero es interiorizarse acerca del tema. Ok. Y no podemos llegar y salir, claro, a, por ejemplo, hacer visitas a personas que tienen depresión sin antes saber por lo que ellos están pasando. Porque es fácil, como tú dices, juzgar y decir, ya, pues levántate, si está ahí, cómo está ahí acostado ahí, anda a bañarte, etcétera. Pero resulta que uno no sabe todo lo que hay detrás de esa depresión y la única forma de que uno sepa es estudiando el tema y conociendo acerca de eso. Y entendiendo desde la empatía. ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos desde lo que yo creo y desde mi visión y somos así. Y nos vemos que hay un mundo de cosas. Sí. En la ¿Se persona entiende? que Entonces- necesitas ayuda, escuchar, que la escuche. No, es poderoso, es tremendo. Sí. Como dices tú, es muy fácil decir a lo mejor una persona, o sea, yo me imagino a alguien con este tipo de trastorno, me lo imagino encerrado en un rincón, tal vez arrodillado, llorando, de hecho haciéndose heridas, haciéndose Autolesiones. cosas que son fuertes, ¿me entiendes? Que son fuertes y creo que hasta lo hacen como para, pienso yo, olvidarse del dolor, olvidarse del trauma, olvidarse de aquella cuestión de aquel dolor que los está dañando y que los Sí. obliga a mantenerse en esa situación. Sí. Y alguien que no conozca el tema puede decir, como dices tú, ya, levántate, échate un baño. Claro. Y sigue, Esas son las pero- palabras que no se deberían de No decirle se a las deberían personas decir. que tienen ese problema. Y creo que se pondrían hasta molestos. Peor. No, No, se entienden. ponen Sí. peor. Y saben algo, se encierran a veces cuando uno pasa por estas cosas, porque todos en algún momento, a ver, voy a hablarle un poco de la depresión. La depresión no es por intensidad, no es porque si yo lloro más tengo la depresión endógena, no. La depresión es por tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy 2 meses con una depresión, o más de 2 semanas con una depresión, y esto pasa 2 meses, es estado depresivo. Si paso de 2 meses a 1 año, eso es depresión. Pero si yo llevo años en constante depresión, eso es depresión endógena. Y la depresión endógena es una enfermedad. Nunca se me va a quitar. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito?
medicamentos. No medicamentos para estabilizarme, como que no lo puedo hacer por mí mismo, sino porque simplemente mi cerebro no está produciendo un líquido suficiente y que yo necesito estabilizar. Y eso es algo, el tema de los medicamentos y de psiquiatra, que la gente tampoco entiende, y sobre todo en la iglesia, no, ¿para qué te vas a tomar eso? Te va a dopar. Sin entender, ignorantemente, que es algo que te ayuda, así como la gente que tiene... Exacto, como por ejemplo la gente que tiene diabetes, que de por vida tiene que tomar un medicamento. Y que varios tipos de diabetes también, ¿no? Exacto. Sí. O la gente que tiene depresión y necesitan su medicamento todas las mañanas para estar bien, para estabilizarse. Y con respecto a la ansiedad, Con respecto a la ansiedad, ¿hay varios tipos así como también de la depresión O sea, sí, pues hay varios tipos de ansiedad, pero la ansiedad comienza con el estrés. Va escalando. Es estrés, ansiedad y empiezan las fobias. Ya. Entonces el estrés, por ejemplo, yo tengo exceso de trabajo y me pongo ansiosa. Y me pongo tan ansiosa que en algún momento, con mucho miedo al futuro, por ejemplo, y después, ¿qué pasa? Que le tengo fobia a la muerte. Y después no puedo dormir, no puedo ir a los cementerios. Hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte, pero es por ansiedad. Porque la ansiedad es la preocupación. Yo me ocupo antes de tiempo, imaginando múltiples futuros de cosas que van a pasar y que en realidad hay un estudio que dice que el 90% de las cosas que yo creo que van a pasar no pasan. ¿Y una persona ansiosa puede volverse una persona peligrosa? Claramente. Sí. Por ejemplo, el tema de los trastornos que son esquizoides, ya hablando de esquizofrenia, más a profundidad, ¿sí? Sí, son peligrosos. Partimos con ansiedad y terminamos hablando de esquizofrenia. Pero si yo, por ejemplo, tengo mucha ansiedad, puedo generar mi trastorno esquizoide, que a lo mejor yo no sé que lo tengo, pero por genética lo estoy desarrollando. O pasó alguna situación que de pequeño, no sé, viví a lo mejor abuso, cosas que desarrollaron en mí esta personalidad esquizoide, y por un exceso de ansiedad, por yo no estar equilibrado emocionalmente, lo desarrollé. ¿Y los ataques de pánico? Ataques de pánico tienen que ver con la ansiedad. Bueno, las crisis de pánico, ataque de pánico es lo mismo, ¿ya? Pero hay diferencias. Está la crisis de pánico y está la crisis de angustia. Cuando yo tengo crisis de pánico, tiene que ver con ansiedad, con temor a lo que va a pasar, claro. Y es cuando me dan los mareos y siento que me voy a morir, que quiero salir corriendo. Uh-huh. Y está la crisis de angustia, que es como cuando se te aprieta el pecho y tú quieres llorar y no sabes por qué, y eso tiene que ver más con depresión. Y algo que... estoy hablando mucho. No, está bien. Porque estamos desglosando y entrando a profundidad en el tema. Tiene necesidad de escucharlo. Sí. Algo con la depresión. La depresión a veces nosotros, como dijo Ever, que es lo que se imaginaba, yo creo que es lo que nos imaginamos todos, pero suele pasar que a veces la gente no demuestra la depresión. Y yo puedo estar en depresión y verme una persona totalmente normal. Okay. Y no me doy cuenta de que tengo depresión en el fondo. ¿Y qué es vivir en depresión? Es como vivir la vida en blanco y negro. Como que yo... Sin colores. Sí. Como que yo no tengo emociones. Es como si fuera un robot que vive, pero... En realidad nada me hace feliz. No disfruta, no consigue un disfrute. Y se aísla, es una persona sola. Y ahí es donde empiezan los deseos de muerte. Y aquí donde uno habla sobre la ideación suicida, que tiene que ver con las ideas de cómo yo podría morir. O mejor sería ya no existir más. Quiero desaparecer. Y todas estas cosas que uno dice, ay, no, si yo no quiero atentar contra mi vida. Pero tus pensamientos en el fondo te están diciendo que ya no quieres estar más en este mundo. Creo que se van tomando mucho más fuerza. Porque esos pensamientos se anclan allí y ya se vuelve, se vuelve algo incontrolable. Claro es que ya la decisión está tomada. Exacto. Porque yo te digo, me he puesto en las alturas y mirar así, a uno le da como que medio, le da miedo, no me pueden acercar. Imagínate yo una persona... lo convencida que está y hacerle caso a sus pensamientos, que ya pues ocurren cosas que son totalmente fuertes. Exacto. Son totalmente fuertes. Entonces, yo creo que todos los que están escuchando están siendo bendecidos y están entendiendo de que solamente la depresión no es algo así que no está triste o pudo haber comenzado solamente con una tristeza, sino que hay niveles, también igual la ansiedad. Y estos tipos de trastornos hay que tratarlo, no simplemente porque vamos a la iglesia, sino que hay que tratarlo con alguien que sepa el tema, alguien profesional. Francisca,
¿Atiendes muchos casos de salud mental dentro de la iglesia? Sí. Sí, atiendo bastantes casos dentro de la iglesia y en contextos cristianos. Y suele pasar mucho también que la gente tiene sus resquemores con respecto a ir a un psicólogo que no sea cristiano. Entonces la primera pregunta que me hacen, me dijeron que usted era psicóloga cristiana, y yo ahí hago el alcance de que no existen los psicólogos cristianos. Yo soy una psicóloga que tengo enfoques y que mis ideas pueden ser cristianas, y que a lo mejor las ideas o consejos que yo le voy a dar son basados también como en la palabra de Dios. Exacto, pero no es que yo lo voy a mandar ni a orar ni a eso, ni a nada de eso para que se sane, porque también se cree mucho que es como que hay psicólogos cristianos, o sea, psicología cristiana, y no existe. Lo que pasa es que la gente piensa eso porque tienen más valores los psicólogos, sí, que están en Cristo. Sí. No, Hay mucho más valores. y es así, es tremendo. Igual, perdón. Dime, no te preocupes, estamos aprendiendo de ti, aprendiendo. Es que igual es un tema, porque por ejemplo, la gente, ya pongamos un ejemplo de María. María fue porque se va a divorciar, y a lo mejor un psicólogo cualquiera le diría, sepárate, ¿qué estás haciendo? Da lo mismo. Busca otro, conoces otro. Pero en el fondo María no se quiere separar, y se va a sentir obligada a separarse porque el psicólogo le está diciendo que se separe y que no le sirve ese esposo para ella. Por el contrario, un psicólogo cristiano le podría decir, a ver, pero ¿qué quieres tú? ¿Quieres casar? ¿Cómo te sientes tú? ¿Esto tiene solución o no tiene solución? Entendiendo que el valor del matrimonio que uno tiene, claro, como cristiano, y no como persona afuera. ¿Se entiende? Entonces, o el mismo tema de las modas con los hijos. Sí. ¿Por qué? Porque hay tanto hay tantos temas sobre la orientación sexual, sobre un montón de cosas que hoy en día viven los niños, el tema de sus modas, de los dibujos animados que son más... El tema del celular para entretener al niño. ¿Es correcto darle a un niño, por lo menos esto, es correcto darle a un niño, o a partir de qué edad un joven puede comenzar a usar estos teléfonos? Teléfono, tablet, computadora. La idea es que un niño no tenga celular. Sin embargo, hoy en día es difícil. Porque a lo mejor yo voy a encerrar a mi hijo en 4 paredes, pero yo lo dejo con la abuelita, con la tía, con cualquiera, y va a tener acceso. Entonces la única solución que tenemos hoy en día es que mientras yo pueda controlarlo, el niño no esté con teléfono o no esté con el celular, porque mata mis neuronas. Y ha creado muchos casos, se está realizando un estudio de autismo, que los niños por su actividad neuronal van generando autismo por el tema del teléfono, y se forman niños agresivos, y un montón de cosas que vemos hoy en día. No, y que hay niños tumba iglesia también. Sí. que tiene uno que darle el teléfono para que se calme, ponle esto, ponle aquello. Y ahora con respecto... Disculpa, Ever, tengo un consejito para darle a aquellos padres y madres que tienen sus hijos pequeños dentro de la iglesia. Déjenlos que corran en el púlpito, mientras esté el predicador allá, dejen que los niños vayan al Señor, así sí, es. Señor, déjenlos. Mire, tengo un testimonio, un pequeñito testimonio. Tengo una sobrina que hoy es una gran predicadora. Ella era una de las niñas que corría en toda la iglesia, y hoy recorre todo el país predicando su palabra. Gloria a Dios. Deja que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Y que desde pequeños están mostrando lo que van a hacer, ¿oíste? Sí. Desde pequeños están mostrando todo lo que... ¿Sabe qué, Nayo? Me recuerda a algo que yo también he pensado muchas veces, que a veces se nos olvida que los niños son niños y que nosotros somos los desencajados. Sí. Y queremos que los niños actúen como adultos. Sí. Y perdemos la paciencia. No te muevas. Entonces ocupamos esto para que nos dejen tranquilos, porque estamos tan ocupados que preferimos... que estén en el celular y yo tener tiempo para seguir haciendo mis cosas. Sí, no le damos atención a los niños. Así que ¿cómo haces tú, por lo menos, después de atender tantas familias, ¿okay? Después de atender, me imagino, tantos casos, tantos cuestiones de depresión, de ansiedad, de trastornos y todo eso, ¿cómo haces tú para manejar las tareas en la casa, para manejar la rutina en el hogar, para poder manejar, o sea, para poder separar todo esto de... No, la verdad es que era un tema que al principio me costaba. Yo creo que quizá a varios psicólogos puede que le haya sucedido. Sentía mucha carga al principio, pero después yo ya entendí que es un trabajo y que hay problemas que yo puedo manejar, que son los míos, y hay otros problemas que yo
en esa hora o en esos 45 minutos trato de dar lo mejor de mí para ellos. Sin embargo, igual es agotador, porque hay que pensar que uno pone como... A ver, uno se pone tanto en el lugar de la otra persona que tú puedes hasta, no sé, llegar a sentir cómo siente la otra persona. Y eso te agota tanto que al final igual después terminas con dolor de cabeza, con cosas. Sí. Pero recibes esa transferencia. Exacto. Sí, pero es como que entre basura y uno lo saca en forma de flor. Para que se entienda. Sí. Lo sacas bonito, porque al final sí es agotador, pero vale la pena. Yo creo que cuando hay vocación, esto para ti no es un problema. Yo creo que a los médicos les debe pasar lo mismo y a otras personas que también trabajan. Sí, no, y yo creo que Francisca nació para esto. No, totalmente. Sí, de la misericordia del Señor es que nacen estos grandes profesionales, de verdad que sí. Y bueno, y que la conocemos también, ¿no? Entonces, bueno, es una bendición porque estamos aprendiendo más de ti. Hablemos de la familia. Ya, me encanta. De tu hija Ángela. Sí, mi hijita. Tu hija Ángela ha influido de una forma de ver o ejercer la psicología. Totalmente. ¿Por qué? Porque uno da el consejo desde psicólogo, pero después uno ve en la realidad el consejo que a lo mejor, o las palabras que tú dijiste y que en realidad no están siendo efectivas en el minuto. Claro. Pero también me he puesto desde el otro foco y digo, a veces, y bueno, esto igual es algo personal que voy a abrir con ustedes, pero me pasa, digo, le estoy dedicando tiempo a otros niños, le estoy ayudando a estar mejor, y si yo veo a mi hija mal, yo digo, ¿por qué mi hija está mal y yo estoy dedicándole tiempo a otras personas? Sí. Tremendo. Sí. Y algo que por lo menos no es lo mismo atender a un adulto, ¿okay? Conversar con un adulto, que conversar con un niño. ¿Cómo lo tomas tú cuando por lo menos te puede llegar un niño con, no sé, con algo, una historia que sea muy fuerte, ¿okay? Que a lo mejor nosotros que no somos psicólogos no la podamos manejar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso? Mira, la verdad es que uno se pone a la misma altura del niño. La única forma de que el niño tenga como vínculo contigo es que tú seas un igual. De partida yo no le puedo hablar a un niño de pie y él sentado, porque voy a formar una imagen imponente para el niño. Entonces, ¿qué hago? Me agacho, estoy en el piso, juego, a su mismo nivel, con las mismas palabras, no le voy a hablar de manera elaborada ni nada. ¿Y cómo lo hago? A través de dibujos, a través de conversaciones, a través del juego, porque a lo mejor un niño no me va a decir, no sé, mi papá me toca o hago esto, hago tal cosa, de la nada, pero sí te lo va a mostrar en dibujos. Ya saben, para los niños tremendos, pónganse al mismo nivel de ellos, ¿okay? Tumben la casa y todo para que puedan llegar. Sí, pero esa es la forma, la verdad, en cómo yo recepciono. Sí, es verdad que uno igual tiene su parte humana y que hay casos que a uno, de verdad que tú dices, pero ¿por qué si son niños? Sí. Claro. Y el tema del abuso hoy en día es algo tan común. Sí. Antes de yo entrar a estudiar esto, yo veía como los abusos sexuales como algo lejano, pero hoy en día lo veo tan seguido, sí. Y de gente que es cercana a los niños, por ejemplo, sus propios padres. Son cosas que, claro, que uno es chocante, uno dice, pero ¿cómo? Y uno que cuida tanto a sus hijos, que los ve como con tanto cariño, y uno dice, ¿cómo es posible que hagan eso? Pero, sin embargo, uno trata de salirse un poco de ese papel humano y tienes que seguir con la terapia y que te dé información y bueno, todo lo que eso conlleva después, porque trabajar con niños no significa solo estar con el niño. Tú le haces terapia a la mamá, al papá, al círculo y te tienes que comunicar incluso hasta con el colegio si es necesario del niño para ver todas las áreas. Y creo que ese tema del abuso sexual no se toca en la iglesia, o sea, no se escucha y creo que sería bueno hablarlo más que todo con los jóvenes, ¿okay? Que son los más vulnerables, que son los que más sufren esto, y creo que sería un tema que la iglesia cristiana debería comenzar por allí, por esa área, los jóvenes, para que ellos a dar orientaciones, eso, creo que lo ven como un tema, no se les puede hablar porque se trauman, no, al contrario, traumados salen cuando sufren el problema. Yo creo que es preferible atajar eso antes. Y que entiendan que finalmente abuso no es solamente el acto en situ. Abuso va más allá.
Sí. se propasó conmigo, me dijo algo que a mí me incomodó. Hasta las palabras. Las palabras. Decirles tonto, Sí. que no, Sí, los bloquean. Eso los Sí. bloquean totalmente. a los Así niños, es. las Y palabras. distintos tipos de abusos. Bueno, y hablando de abuso, también hay abusos de poder muchas veces dentro de las iglesias. Es otro tema que tampoco se toca. Otro tema. Que de lo se no abre, habla. exacto, que Sí, bueno, No, está muy sí, bien. sobre abusos de poder que muchas veces, bueno, yo creo que todos conocemos a personas que creen que porque, no sé, porque tienen un puesto en la iglesia, Te se puede empiezan ser- a sentir superiores Sí. y mayores y tienes que hacer todo lo que ella Te diga y pueden como ella insultar y y Dios no, es, los va a reprender. exacto, y no es así, y es un tema que también tenemos que aprender como cristianos. A veces idolatramos las figuras de liderazgo. ¿Y qué Sí. pasa? Que cuando la persona falla, nosotros nos sentimos Se cae toda la decepcionados, torre. y ahí nos sentimos decepcionados no solo de la persona, sino de Dios, y así es como la gente se empieza a alejar de la iglesia Sí. porque puso su foco equivocado. Sí, su mirada. Así es. ¿Y qué hace En Francisca? el hombre. ¿Qué hace Francisca para recargar las energías después de un día intenso? ¿Qué hago? Después de- Con Llego Josué. con Josué. Sí, no, él me Josué es acompaña su bálsamo. bastante. Sí, él me va a dejar en la mañana el trabajo, después me va a buscar, hace sus trabajos durante el día, pero ¿qué hago? Para recargarte. Para Llego a la casa a recargarte. estar con mi familia, la verdad. A ver creo que unas es la mayor películas. Sí, bueno, igual pasamos harto tiempo haciendo actividades de la iglesia, pero es eso principalmente y nos encanta escuchar música. Ay, ¿qué música escuchas? De todo. De todo escucho, no tengo algún como género, pero en realidad me gustan de todos los tipos de música. Qué bueno, Sí. gloria a Dios. ¿Y algún deporte te gusta? Deporte. Si gana la U, ¿qué pasa? No. No, nosotros somos de. Toda mi familia y yo Colo somos de Colo. Colo-Colo. Somos de Cristo, somos de Cristo. Hazme el favor. No, pero en mi casa, perdón, pero somos Colo-Colín. Arriba, Colo, ¿qué más? No, sí. Pero jugamos, hacemos distintas cosas con mi hija principalmente. Nos gusta como estar en conjunto y compartir. Estar en familia, Sí, estar en comer, familia. rico, rico. Sí. Francisca, ¿y qué consejo bíblico siempre recuerdas? Hay varios. Yo creo que. Uno que te haya impactado. Uy, es que hay tanto ahora, Nayu. Estoy con mi cabeza. Miren, no sé si es un versículo en sí, pero un libro que a mí me llama mucho la atención y que le aconsejo a ustedes, si es que no lo han leído, que lo lean, es Eclesiastés. Ajá. Hermoso. ¿Saben por qué? Eclesiastés, miren, es uno de los libros de sabiduría, porque hay tres. Está. Ya haciendo clases de todo. Perfecto, adelante. Está Proverbios, está Eclesiastés y está Job. Proverbios es como hace tal cosa y la vida te va a obrar bien, como consejo. Eso. Sin embargo, Eclesiastés es como el libro para los escépticos. ¿Por qué? Porque te dice, Un libro poético. es un libro poético y que te dice, ¿por qué si hago todo bien no me funciona? Y yo ahí es donde tengo que encontrar el sentido a la vida. Y ahí es donde este libro te enseña, ¿para qué trabajo tanto? ¿Para qué hago tanto si al final no estoy siendo feliz? Entonces dice, y que todo tiene su tiempo. Y que te dice al final, hay una parte que dice, disfruta del como de la buena mesa, disfruta de tu familia y disfruta de tu trabajo porque son regalos que te da el Señor. Y uno ahí entiende que las pequeñas cosas de la vida son lo que finalmente, por lo que uno tiene que ser feliz, porque también vivimos en una sociedad tan exitista del poder, del tener, que voy por este sueño, que hago por esto. Y al final empiezo a decir, le compartí esto porque el otro día me tocó dar un tema a los hermanos, que uno empieza a decir, cuando tenga mi casa voy a ser feliz, cuando tenga mi auto voy a hacer esto, y cuando necesito plata, y cuando tenga plata voy a hacer tal cosa. Y resulta que cuando llega el momento, después me empiezo a olvidar. Entonces yo quería un auto y uno dice, cuando yo tenga auto me voy a llevar a toda la gente de la iglesia a la casa, y resulta que después ni me acuerdo de esas cosas. Uy, he escuchado mucho.
O sea, señor de lo alto, que lo haga a todos los hermanos. Claro. Móntate para la acera. Y piden una van, ¿viste? Piden una van o un bus y cuestiones. Y cuando es que no voy tarde a la casa, voy tarde. Pero ese es un libro que te hace pensar y reflexionar mucho acerca de las pequeñas cosas de la vida, que al final yo creo que todos en algún momento, con la sociedad y con cómo vivimos hoy en día, que estamos en constante como apuro. Sí, todos en apuro. Sí, el tiempo horas pasa se como van muy rápido. muy rápido, entonces ese es un libro que te hace como aterrizar y decir, para. Sí, está bien, a lo mejor no tienes el trabajo que quieres, pero tienes trabajo, tienes alimento, tienes tu salud, familia, sí. tienes salud. Y lo que yo tengo hoy en día son cosas que otras personas no tienen Sí. y que anhelarían tener, hasta mi salud. Sí. A lo mejor yo hoy día veo y ahora hay una persona que está llorando porque está quedando ciega. Sí, sí. ¿Se entiende? Entonces hay tantas cosas que te enseña ese libro. Y después viene el libro de Job, que es cuando ya lo perdí todo. Pero después se restituye. Sí, es verdad. Yo creo que es una bendición y por lo menos a todos los que nos están viendo, que tengan este llamado, ¿no? Sí. Que tengan este llamado de meditar en las cosas, que piensen en lo que tienen ahorita. Sí. No en lo que puedan tener después, sino en lo que tienen ahorita, que lo disfruten, sí. que lo saboreen, que lo quieran, que lo valoren. Porque como dices tú, hay mucha gente que lo que podemos tener nosotros, a muchos les hace falta ahorita. Exacto. Y eso, entonces creo que valoremos las cosas que tenemos ahorita. Principalmente la familia. Así es. Francisca, dígame, ¿qué mensaje le darías a aquellos televidentes que no conocen a Cristo? Lo primero es que den el paso de conocerlo, porque no es el Cristo que nosotros se nos ha pintado, y Cristo no es religión tampoco. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Uno aprende a vivir con el Señor. Y hoy en día también creo que hay muchos cristianos que a lo mejor hasta todavía no conocen al Señor lo que es en su esencia. Wow. ¿Por qué? Porque lo queremos como a nosotros nos han enseñado, y queremos al Dios de las bendiciones, pero no queremos a Dios cuando nos va mal. Y así es como muchas personas que a lo mejor no son cristianas oran o rezan, dicen ellos también, y piden cosas a Dios, pero después ni se acuerdan de Dios ni de agradecer cuando ya tienen lo que solicitaron. Entonces, ¿qué mensaje le daría eso? Que se atrevan a dar un paso más. Finalmente uno no pierde nada. El único que pierde es el que no se atreve a hacer más, o al que no se atreve a cruzar el río, por así decirlo. Pero si yo me quedo desde este punto, me quedé con la posibilidad, a lo mejor dudando de que sí había un Dios, sí había alguien más que me podía ayudar y que me podía dar esperanza. Sí. Wow, qué poderoso, qué tremendo. Mira, Francisca, hoy en día en la iglesia hay muchos hermanos con temor a ir a un psicólogo. ¿Qué consejo le podrías dar también? ¿Qué consejo les podría dar? No le den miedo, vaya. No, que pierdan el temor, que la psicología no es... El psicólogo no me va a obligar a hacer nada. Si uno va es para buscar ayuda, y finalmente un buen psicólogo te va a orientar de buena forma. ¿Y qué es lo que va a hacer? Porque yo como psicóloga no gano nada que a ustedes les vaya mal. Por ejemplo, si ustedes fueran en terapia, ¿qué gano? Que nunca más me busquen. Por el contrario, si uno va al psicólogo, ¿qué es lo que busca? Es que te empiece a ir bien. Y cuando uno le empieza a ir bien y dice, ¿sabes qué? Eso que tú me dijiste me hizo tanto sentido, y uno vuelve. Sí, y uno vuelve a ir. Obviamente hay otras cosas, como por ejemplo el dinero, el tiempo, que a veces uno no puede ir. No puede, sí. Claro, y que uno no puede seguir en terapia. Pero es eso, que pierdan el temor, que busquen ayuda. El Señor obviamente hace milagros, sana, pero nosotros también tenemos que hacer cosas para que Dios nos sane. No podemos, dice la palabra también, que uno tiene que orar con sentido y con racionalidad. A lo mejor yo digo, Señor, sáname de esta enfermedad mental que tengo, pero ¿qué estoy haciendo humanamente para sanar? Porque a lo mejor solamente me estoy quedando en, Señor, sáname, y después digo, el Señor no me quiere sanar, pero a lo mejor me puso un psicólogo en mi iglesia al ladito mío, sentado, y esa persona te conversa, y yo digo, no, es que yo no creo en la psicología. O tantas cosas así que uno va viviendo. Entonces, sí, yo creo que es eso, es abrirse a nuevas cosas. Los cambios siempre son buenos.
Sí. Y si yo veo que ya también estoy hace tanto tiempo mal, y si toda la gente, mi familia, en la iglesia, tengo dificultades. Que uno diga, por lo menos, voy a probar. Claro, a ver si se me a ver qué me soluciona dice, voy a algo. probar, a ver qué me dice Sí, esta hermanita, bueno. que es psicóloga, a ver qué me dice, a ver si puedo cambiar, si me puede ir bien Sí. o si me puede ir no. Pero yo creo que todos los que puedan hablar con ella, creo que va a ser una bendición para sus vidas. Bueno, porque sabemos que eres una mujer de Dios también. Y bueno, ya escuchándote aquí, es hermoso, ¿okay? Es tremendo y vamos a hacer una cita. Y hacemos la invitación a todos los televidentes Sí. a que puedan venir, quedan invitados a San Pablo 2281 Así es. de San Pablo con Ricardo Cami. Aquí tenemos a Francisca. Francisca está aquí los días domingo en la días tarde. domingo. Hay los servicios a las 5 de la tarde. Sí, a las 5 de la tarde, Sí. los miércoles también. ¿Centro Cristiano? Sí, Centro Cristiano Fe Viva. Febi. Sí, Gloria a Dios. Sí. Así es. para ayudarnos. Así es. Y Así es. Dime. no, que iba a decir que me quedó dando vuelta algo que ustedes dijeron, y es que a veces como iglesia no nos abrimos a estos espacios que son tan necesarios. Entonces, que podríamos también incluir, a lo mejor no vamos a tener psicólogos en todas las iglesias, pero podemos hablar de cosas como por ejemplo la ansiedad, Sí. la depresión desde dentro de la iglesia, Sí. porque a veces uno se siente hasta mal, porque, Hablando de eso. exacto. La gente le dice a uno, si eres cristiano, ¿y dónde está tu Dios? Exacto. No está Dios, no, tú no estás orando. Exacto. Eso le Sí, dicen. totalmente. Sí. No, ¿y para qué voy a hablar yo con ella? Si buscar a Dios está bien, pero Sí, te creo que señalan, Dios... se siente juzgado. Bueno, somos instrumentos del Señor y hay que aprovechar de que ella es un instrumento del Señor y que tiene Nos ese puede conocimiento, ¿okay? Que puede ayudarte, edificarte y hacer adelante. Yo creo que muchos de los que nos puedan estar escuchando, mirando ahorita y escuchando, están padeciendo ahorita por un trastorno, están pasando por una depresión, están pasando por ansiedad, están pasando por una esquizofrenia, están Sí. pasando a lo mejor por pánico, Crisis ¿ok? de pánico, crisis de pánico. ansiedad. Y yo creo que una conversación con un psicólogo es fundamental para que puedas seguir adelante, porque no se trata de que de que solamente seamos cristianos y voy a hablar únicamente con el pastor. Sí, lo puedes hacer, claro que sí, va a ser una bendición, pero si estás pasando un problema matrimonial, si estás pasando un problema con tus hijos, si estás pasando un problema de los hijos con los padres, si estás pasando un problema hasta con De pareja. con los amiguitos Con del amigos, colegio, o todos esos problemas, puedes obviamente ir a la iglesia y conversarlo, pero yo creo que la orientación, esa es la palabra, la orientación de un psicólogo es fundamental para poder llevar. Y a lo mejor hay personas que van a decir, bueno, sí, está bien, no, yo lo hablo con el pastor y ya, perfecto. Lo que pasa es que hay que romper la burbuja en la que estamos los eso cristianos. La religiosidad que tenemos. Exacto. Hay que A veces romperla. nos Eso parecemos más a los fariseos. Oh. Sí. No, pero Ay, Habla Jehová. Habla Jehová. romper las estructuras, porque miren, siéndoles Puro bien, Caifás. sí, siéndoles bien sinceros, ¿cómo somos mirados hoy día los cristianos evangélicos? Como personas ignorantes que no tienen estudios. Sí, Así sí, es. así Y nos porque miran. lamentablemente no se abren espacios de estos en la tele, o sea, ahora se está dando, pero por ejemplo a TVN no se atreve a ir, o a otro canal no se atreve a ir alguien que a lo mejor tiene mucho estudio, no va a ir por sí solo, como por ejemplo otros pastores que van y que aparecen en las noticias no por cosas buenas, sino por cosas negativas. Entonces es romper la burbuja y que la gente se dé cuenta de que los cristianos no somos un personaje, que somos personas totalmente diferentes también. Y Creo que si Dios te dio la oportunidad de poderte graduar como Exacto. psicólogo, creo que es una bendición porque todas las cosas vienen del Señor, Sí, de la Sí, mano de Dios. todo, Así sí. que Dios coloca a los médicos y le dio esa carrera, esa profesión a Así es. Francisca, de verdad que es para ayudar a quien es cristiano y a quien no lo es. Ve, Así así que es. queda Creo que- abierta la invitación. Sí, a y todos. hay médicos que te dicen, ve, ahora solo queda orar. Ah, Hay ¿verdad? médicos que no son cristianos que te dicen, ahora solo queda orar. Claro. Queda espera en Sí, el de arriba, dice. Ora. Así Sí. que, Franci, mira, de verdad que es por lo menos un
privilegio y un placer para nosotros, y para después del culto haberte tenido aquí, ¿okay? Tu presencia en este lugar es una bendición para nosotros, y me siento muy contento, de verdad, muy contento, satisfecho y educado también en este tema. Sí, también he recibido bastante información de Francisca hoy, y también estuve con Francisca en alguna oportunidad, y de verdad que prometo seguir yendo. Bueno, Francisca, para finalizar, queremos que les haga una oración a los televidentes. Y bueno, muchas gracias por invitarme, y bueno, encantada cuando me quieran invitar y para lo que necesiten, la verdad. Muchas gracias. Así es. ¿Terminamos con una oración? Sí. Amén. Ya. ¿Sí? Amado Dios y buen Padre, hoy te agradecemos por esta oportunidad que tenemos, Señor Jesús, de poder conversar, Señor, de poder hablar de temas que son tan necesarios dentro de los espacios, Dios mío, eclesiales, pero que muchas veces los olvidamos, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos enseñas, porque nos educas, porque nos das distintas formas de sanar, Dios mío. Ayúdanos, Señor Jesús, a que podamos estar atentos, Dios mío, a los milagros que tú pones, que van más allá de cosas quizás tan espirituales y que están en lo sencillo, Señor. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú nos das día a día, y bendice este programa y sus siguientes invitados para todo lo que ellos se propongan. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, gracias, Francisca. Dios les bendiga a todos. Consejero, guerrero,